buenas tardes, Licen. Le vamos a dar una explicación sobre lo que es el movimiento obrero. En este caso debemos de conocer cómo inició, el por qué. El movimiento obrero se dio en la Revolución Industrial, dado que las personas que vivían en el campo tenían que buscar recursos, es decir, que tenían que emigrar a la ciudad. Entonces trabajaban en las fábricas, las cuales estaban en situaciones precarias, no tenían lo que era necesario para que existiera una gran mayoría de trabajadores en varios aspectos. Por ejemplo, no se les pagaba un sueldo fijo, no se los entrenaba para el tipo de maquinaria que iban a utilizar y aparte eran sobreexplotados, no tenían ni voz ni voto. Y en casos ya muy extremos, hasta los niños tenían, porque no tenían que comer, tenían que ir a estas fábricas a trabajar, lo cual era muy complicado porque llevaba hasta el punto que era que se mueran. Entonces, realmente, ¿qué buscaba el movimiento obrero haciendo huelgas y protestando para obtener mejores derechos? Realmente sus objetivos principales fueron la mejora de salarios, ya que realmente ganaban muy poco para el trabajo que hacían. No, su trabajo nunca fue remunerado apropiadamente, hasta que llegó la primera revolución industrial. Entonces, también pedían que sus condiciones laborales mejoraran, ya que eran detestables. Y sus derechos laborales ni hablar. El jefe podía hacer lo que quería y ellos no podían decir nada. Literalmente tenían que trabajar más de una jornada de 8 horas al día, trabajar 16 horas al día y encima más no había espacio para comidas ni tampoco para tener una buena sanidad. Y también buscaban una equidad social. ¿A qué se refiere con equidad social? En términos de sociedad, realmente los obreros fueron los que peor pasaron durante este periodo. Listo, entonces podemos denotar alrededor de estas dos cosas que el movimiento obrero ha sido una muy fuerte influencia a lo largo del tiempo. Podemos encontrar incluso que está inmiscuido en un montón de revoluciones, desde la revolución socialista de Rusia, donde que era el movimiento obrero, hasta partes como en Chicago en 1886, donde el 1 de mayo se reunieron miles de trabajadores para protestar que pasen de las 16 horas de trabajo a las 8 horas de trabajo. Un pequeño paso, sin embargo, ese pequeño paso fue el primer escalón en una cadena de sucesos que hagan que hoy trabajadores como usted, nuestra licenciada, o el resto de personas que se encuentran trabajando en cualquier área puedan tener sus horas bien remuneradas, sus espacios de descanso y sus derechos a la buena salud. Esas cosas son claves en nuestra historia actual y aunque ha faltado todavía unos cuantos derechos que podrían ir sumándose, creemos que es una buena lucha y debemos continuar con ella. Un ejemplo podría ser que antes no se presentaba, después del movimiento obrero, fue que a las mujeres, a las madres, por maternidad se les daba, antes no se les daba el derecho a que puedan quedarse en la casa y aún así eran pagadas, pero ahora en la actualidad sí se da el como que puedan trabajar en casa cuidando a su bebé y todavía son pagadas. Yo siento que es algo que el movimiento obrero pudo tener consecuencia en el tema de las mujeres. Y realmente tuvo un gran impacto en la sociedad, ya que, como dice mi compañera, tuvo una legislación laboral, además de derechos humanos que se incluyeron en las nuevas reformas. Por lo cual, ¿cuáles son los desafíos actuales? La globalización es algo que desempleó a varias personas, ya que gracias a la automatización los obreros dejaron de tener suficiente trabajo y comenzaron a ser reemplazados por máquinas. Entonces, tienen que encontrar nuevas formas de encontrar trabajo, por lo que la economía de gig y el trabajo remoto han cambiado la dinámica del empleo, como aquí pudo denotar mi compañera, que las madres actualmente pueden trabajar desde su casa. Exacto. Y ya para concluir tendríamos que decir que este movimiento, a pesar de que a los años sigue evolucionando, debe seguir cambiando. Como mi compañero menciona, la parte tecnológica hace que los derechos que antes podríamos considerar básicos, que eran ciertas horas de trabajo, tengan que ser cambiados, porque en un modelo virtual las horas de trabajo deben cambiar, ya que no es lo mismo pasar 4 horas en actividad que 4 horas sentados frente a una pantalla. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.